Buenos días a todos y bueno, bienvenidos a este webinar que intentaremos pues, que sea lo más apetecible e interesante para todos y todas vosotras. El webinar lo organizan Frank Bosch Sustentia dentro de la Alianza Alliance for Corporate Transparency y un poco la estructura es, vamos a tener un pequeño diálogo para enfocar el tema con Ramón Jáuregui. Ramón Jáuregui yo creo que no necesita mucho presentación, pero bueno, ha hecho un recorrido largo tanto en la política española como en la europea, pero especialmente por eso, pero sobre todo por su background, su gran conocimiento también en la responsabilidad social, la transparencia de las empresas, la sostenibilidad de las empresas, pues hemos querido invitarle para empezar a conversar. Después pasaremos a hacer una presentación sobre qué es la coalición, también sobre cuáles son las ideas que está aportando la coalición para la reforma de la directiva, para la revisión de la directiva, para la nueva reglamentación. Presentaremos el informe que se ha realizado de las 1000 empresas, el informe más extenso y detallado que se ha realizado hasta ahora de 1000 empresas de la Unión Europea sobre la información no financiera, que presentará Juanjo, y también un informe específico sobre las empresas españolas, la muestra de 67 empresas españolas. Obviamente no va a ser tan exhaustivo, solo grandes titulares. Después pasaremos a que Elena Palomeque, persona del equipo de DG FISMA, que están trabajando en la revisión de la directiva, pues nos digan qué situación está, cuáles son los temas más relevantes que se están destacando y, bueno, cuáles serían los siguientes pasos. Y después abriríamos un debate, pues una tertulia, una conversación, pues que no va a ser muy larga, pero que hemos querido invitar a 4 personas que creemos que pueden dar visiones muy interesantes desde sus instituciones o sus posiciones, ¿no? Pues Pedro Ortún, que es una persona que tiene amplia experiencia y de hecho lideró procesos previos en la Unión Europea sobre transparencia, disclosure de la información de las empresas. Fue un actor importante para la directiva actual. También hemos invitado a Álvaro Urrutia, que es una persona, bueno, representante directivo del ICAC, que bueno, tiene una relevancia importante porque va a ser el EFRAG, digamos, el órgano europeo parecido al ICAC, el que va a asumir un liderazgo fuerte en lo que es la elaboración del estándar de la. Y después pues hablaremos con María José Gálvez, bueno, viene representando tanto a Expensive, pero también tiene, bueno, la visión desde su empresa, desde la sostenibilidad de Bankia. Y por último, y no por ello menos importante, pues con Orencio Vázquez, que yo creo que todos conoceréis, es el coordinador del Observatorio de la Responsabilidad Social y lleva pues casi una década dedicándose también a la rendición de cuentas, transparencia de las empresas. Bueno, sin más, saludar a Ramón. Buenos días, Ramón, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Encantado de saludarte, Carlos, y encantado de estar con vosotros. Un placer y la verdad que muchas gracias por aceptar la invitación. Siempre tu enfoque siempre nos ilumina, no solo por el acento que le pones, sino también por el conocimiento y recorrido que tienes. En general, pero en este caso en concreto de la transparencia. Y yo querría que conversásemos un poco cuál es tu impresión. ¿Ha sido suficiente el recorrido en transparencia y rendición de cuentas que se ha hecho en Europa en la última década? ¿Cuál ha sido el papel de esta directiva, la importancia del tema? Bueno, efectivamente, yo creo que en la larga marcha, vamos, larga relativamente, porque solo llevamos 15 o 20 años trabajando en esta idea, en esta cultura de la empresa responsable, la directiva del 2014 por parte de la Unión Europea fue uno de los grandes hitos, como lo fue el Libro Verde en su momento, pero sin duda la manera de mensurar, la manera de transformar un concepto abstracto, como es el de la responsabilidad social empresarial, en unidades concretas que permitan materializar esa política y sobre todo esa acción
y que permitan elementos comparativos homogéneos, etcétera, se deriva sin duda de la directiva, porque siempre la información no financiera, lo que llamábamos la triple memoria, allá hace más de 15 años, era la manera en la que se concretaban las estrategias de responsabilidad social. Por eso la directiva fue muy importante, porque convirtió en obligación esta, digamos, responsabilidad de las compañías. Es verdad que aplicado a un universo relativamente pequeño, pero en todo caso convertía ya en obligación por parte de las compañías grandes su transparencia, su necesidad de informar cuál era su actitud en el ámbito no financiero, ¿no? Especialmente en los ámbitos sociales y medioambientales. De manera que yo creo que esa importancia, yo creo que hay que destacarla, y la aportación de la Unión Europea a través de la directiva, repito, fue clave. También me parece clave, aprovecho para decirlo, Carlos, lo que habéis hecho. Luego vamos a escuchar la razón de este webinar, de esta reunión, y realmente es la manera en la que un informe tan serio como el vuestro compara y establece lo que se ha venido haciendo en la aplicación de esta directiva, es decir, cómo son las memorias, cómo están actuando las empresas, de qué manera informan, dónde fallan, dónde la información es completa o incompleta, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es especialmente importante. Y por último, decir que creo que ciertamente a partir de la pandemia, no voy a decir un mundo nuevo, porque creo que se especula demasiado y se exagera quizás la transformación o los cambios que se van a producir, pero es muy probable que muchas tendencias, y yo diría nuevas exigencias desde la sociedad hacia las compañías, van a hacerse presentes. Y la manera en la que estos informes hacen realidad, responden a estas nuevas demandas, para mí es una pieza clave del futuro. Gracias, Ramón. Otra cuestión. Bueno, todos, hace un par de días ya con la presidencia de Alemania, de la Unión Europea, pues hubo un seminario precisamente sobre empresa de derechos humanos. El profesor Draghi habló de una visión de los últimos 10 años sobre empresa de derechos humanos, que es un tema específico de cuentas, no es el todo, pero y se habló, bueno, ¿y qué va a pasar la siguiente década, ¿no? Con esa misma visión y ya no hablando a nivel global, pero sí desde la Unión Europea como entidad política, esta revisión que se está haciendo y que lidera DG FISMA, pero que tendrá que ser pues acordada en el Parlamento y en el Consejo, ¿cómo la vemos? ¿Cómo la podemos articular pues, con una agenda también tan ambiciosa, con el plan de recuperación por el COVID, pero no solo eso, sino por planes anteriores de la financiación sostenible, del due diligence, de la debida diligencia de las empresas, que también se han anunciado pues, un proceso de regulación, etcétera? ¿Cómo coordinar todas estas políticas para darles coherencia y eficacia? Bueno, yo creo que en eso estamos, ¿no? Pero yo creo que la principal idea es que la nueva directiva, la adaptación, aunque luego seguramente Elena y otros intervinientes hablarán más detenidamente de lo que se está trabajando, pero desde una perspectiva muy general es adaptarse un poco a esta nueva situación de la que estamos hablando, ¿no? Pienso, por ejemplo, que hay algunos elementos que deben de incorporar esta nueva actitud de la sociedad hacia las compañías. Ha establecido ya el principio de que las compañías no son entes aislados y que deben de contribuir a una sociedad mejor, dicho en términos muy de principio, ¿no? Entonces, ¿dónde creo yo que hay elementos de avance que tenemos que concretar? Por ejemplo, en la fiscalidad. Yo creo que en Europa hay una alarma social, pero no es en Europa solo, es en el mundo entero, ¿no? Creo que la fiscalidad se ha convertido, y mucho más en tiempos en los que las haciendas nacionales están siendo, digamos, atacadas por necesidades de endeudamiento muy grandes a raíz de la crisis, y también porque su incapacidad de abordar el mundo tecnológico, el mundo digital, está poniendo en evidencia el escape, la fuga, también los espacios fiscales opacos, etcétera. Hay una alarma social. Entonces, esto implica que hay una demanda de información, de transparencia sobre la manera en la que las compañías contribuyen a la responsabilidad
de los países. Y eso implica una fiscalidad mucho más mensurable. En las informaciones no financieras de las compañías, creo que ahí tenemos que avanzar, porque ya de hecho tenemos varios modelos de contabilización, ¿no? De accountability en materia fiscal. Tenemos yo he visto aquí un informe, por ejemplo, de Intermonos Fund, pero tenemos el de Tax Justice, tenemos el del Global Reporting. Entonces, sobre esto hay que ordenar la información en el marco de la evolución de las iniciativas internacionales para, no voy a decir armonizar, que es una palabra maldita en este campo, pero sí homologar un poco el combate a la elusión fiscal. Otro campo evidente es el de la sostenibilidad, que ya es en sí mismo, digamos, un gran elemento de conciencia, pero sin duda, después del COVID surge la concepción de que la naturaleza forma parte de nuestro hábitat y las demandas de que los impactos medioambientales se midan adecuadamente en esta larga marcha hacia la descarbonización de la economía, yo creo que va a ser muy impactante y eso se va a medir cada vez más. La cultura de una empresa inclusiva, la idea de una empresa en la que haya seguridad, por ejemplo, cosa que es una consecuencia lógica del COVID. Es decir, los trabajadores quieren tener seguridad y es una seguridad nueva, no es la del accidente de trabajo anterior, es una cultura de la seguridad laboral que tiene que incorporarse de manera mucho más intensa y por tanto hay que medirla. Y como eso, obviamente, la formación del trabajador en la economía digital, la participación incluso de los trabajadores en los resultados de las compañías, todo esto que viene formando parte de una cultura más inclusiva, de una empresa más participada por parte de sus trabajadores, también me parece que va a ser un elemento fundamental. Y por supuesto, en esa misma línea, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, tú lo has citado al principio antes, Carlos, la idea de que la Declaración Universal, en una interpretación muy amplia, tiene que ser concebida como una ley mínima que, siguiendo un poco los principios Ruggie, pueda establecer un compromiso de las compañías que en su proceso de subcontratación tienen, digamos, partes de su producción subcontratada. Y esa parte, que también va a ser sometida a discusión, porque yo creo que viene un gran debate sobre la deslocalización y la nueva autonomía estratégica de los países, o de la Unión Europea en particular, en nuestro caso, va a demandar una aplicación muy severa de los principios de derechos humanos, etc. Pero todo esto, en mi opinión, tiene que conformar una amplia reflexión para ampliar el universo de las compañías obligadas a informar y para ampliar el universo de las materias sobre las que las empresas informan. Muchísimas gracias, Ramón.